¿Qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación donde la incógnita no es un número como estamos acostumbrados, sino que es una función. Y la palabra diferencial viene porque en esa ecuación no solo participa la función, sino que también participan sus derivadas. ¿Cómo se clasifica? Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar según su orden, según su tipo o según su linealidad. Con respecto al orden, podemos decir que el orden de la ecuación diferencial viene dado por el orden de la derivada más alta que allí participa. Por ejemplo, en este caso tenemos la derivada segunda de y menos 4 por la derivada primera más 2 por y igual 0. En esta ecuación, la derivada más alta que participa es la segunda. Por lo tanto, esta ecuación es de segundo orden. También se pueden clasificar según su tipo. Por un lado tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias y por el otro las ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Las ordinarias son las que poseen derivada con respecto a una sola variable independiente y las parciales son las que contienen derivadas parciales con respecto a más de una variable. Por último, las podemos clasificar según su linealidad. Tenemos las lineales y las no lineales. Las lineales son cuando la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, y cada coeficiente de y sus derivadas dependen solamente de la variable independiente x, la cual puede ser constante. Las no lineales son las que no cumplen las propiedades anteriores. Nos centraremos en las ecuaciones diferenciales de segundo orden que tienen por expresión general a de x y segunda más bx y prima más c de x y es igual a dx. Veamos cómo resolver ahora una ecuación diferencial de segundo orden, en especial la que tenemos en este ejercicio, que es la siguiente: x a la 2 y segunda menos 2x y prima más 2y igual a 4x a la 2. Además sabemos que x es siempre mayor que 0 y también conocemos una solución de la homogénea que es x. Aparte de esto tenemos condiciones iniciales que son y de 1 igual a 0 e y prima de 1 igual a 0. Para resolver la ecuación diferencial lo que vamos a hallar es su solución general. La misma es la homogénea más una solución particular. Empecemos primero hallando la solución homogénea. Para eso usaremos el método de Cauchy y Euler. Este es aplicable solamente cuando el grado de la expresión de x es igual al orden de la derivada. Y esto tiene que pasar sí o sí en todos los casos. De esta forma sabemos que y va a tener la forma x a la m, y prima va a ser la derivada de x a la m, e y segunda va a ser la derivada de x a la m. Continuemos resolviendo la ecuación diferencial. Ahora sabemos que la expresión de y va a ser x a la m, la de y prima va a ser igual a m por x a la m menos 1, y la de y segunda va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2. Sustituyendo en la ecuación diferencial que teníamos, tenemos que x cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2 menos 2x por m por x a la m menos 1 más 2 por x a la m igual a 0, que es esto que tenemos aquí. Ahora tenemos potencias de igual base, por lo tanto vamos a sumar sus exponentes, quedándonos x a la m en todos los sumandos. Lo sacamos de factor común y nos queda x a la m por m cuadrado menos m, que es esta distributiva, menos 2m más 2 igual a 0. Bien, sabemos que x a la m no puede ser 0, pues x no puede ser 0 porque es mayor que 0, que era una de las condiciones iniciales. Y además sabemos que una potencia distinta de 0 nunca es 0, independientemente del valor de m. Ahora, debemos igualar esta expresión que tenemos aquí, simplificándola un poco, a 0. Y nos queda m cuadrado menos 3m más 2 igual a 0. Hallamos sus raíces porque esto es un polinomio y nos queda que una de las raíces es 2 y la otra raíz es 1. Con este método la solución homogénea va a ser con esta expresión. Nos queda que la i sub h, que es la solución homogénea, va a ser igual a c sub 1 x a la m sub 1, que es una de las raíces que obtuvimos, más c sub 2 x a la m sub 2, que es la segunda raíz que obtuvimos. Siempre y cuando las raíces sean distintas en este método. Si fueran iguales no sería esto, sino sería de otro modo. ¿Está bien? Ahora, esto sucede solamente cuando son raíces distintas. Sustituimos m sub 1 y m sub 2 con las raíces que obtuvimos y nos queda esta solución, que es la solución homogénea de esta ecuación que teníamos planteada.
Ahora que hemos hallado la solución homogénea, pasaremos a encontrar la solución particular I sub p. Para esto utilizaremos el método de variación de parámetros, pero antes vamos a dividir nuestra ecuación diferencial entre x a la 2, de forma que nos queda y segunda menos 2 sobre x y prima más 2 sobre x cuadrado y igual a 4. Mediante este método, la solución particular tendrá la siguiente forma. Y sub p igual a alfa por la primera solución de la homogénea, que es x cuadrado, más beta por la segunda solución de la homogénea, que es x. Bien, ahora pasaremos a hallar alfa y beta. Lo haremos mediante la construcción de este sistema de ecuaciones, el cual se forma con la primera solución de la homogénea por alfa prima, más la segunda solución de la homogénea por beta prima, igual a 0, y la segunda ecuación, la derivada de la primera solución, que es 2x por alfa prima, más la derivada de la segunda solución, que nos queda 1, por lo tanto nos queda beta prima, igual a 4. Hallemos ahora su determinante, el cual se conoce como Browniano, que es este que tenemos escrito aquí. De forma que el Browniano nos queda, al final, haciendo cuentas, menos x a la 2. Después pasamos a hallar delta alfa prima y delta beta prima para poder hallar alfa prima y beta prima. Bien, el determinante de delta alfa prima nos queda este que tenemos aquí, y resolviendo nos queda menos 4x. Por lo tanto, delta alfa prima es igual a menos 4x. Hacemos lo mismo con delta beta prima, que es este determinante, y nos queda 4x a la 2. Ahora que hemos hallado delta alfa prima, delta beta prima y también el Browniano, pasaremos a hallar alfa prima y beta prima. Para esto tomaremos delta alfa prima y delta beta prima y los dividiremos entre el Browniano. ¿Bien? De forma que nos queda que alfa prima va a ser 4 sobre x y beta prima va a ser menos 4. Bien, para poder hallar alfa y beta, que es lo que nos interesa para poder construir la solución particular, integramos cada uno de ellos y nos queda que alfa va a ser igual a 4 por el logaritmo neperiano de x y beta va a ser igual a menos 4x. Bien, sustituyendo la solución particular que habíamos hablado antes, nos queda y sub p igual a 4 por el logaritmo neperiano de x por x a la 2 menos 4 por x, de forma que, simplificando, x por x nos queda x a la 2. Bien, ahora la solución general es la solución particular más la solución homogénea, de forma que, reescribiendo todo, nos va a quedar que y es igual a 4 por el logaritmo neperiano de x por x a la 2 menos 4 por x a la 2 más c sub 1 x a la 2 más c sub 2 x. Ahora que hemos hallado la solución general de la ecuación, pasaremos a ver cómo nos queda hallando c sub 1 y c sub 2 con las condiciones iniciales que teníamos. Tenemos que y de 1 es 0 e y' de 1 también es 0. Bien, de esta manera empecemos derivando y. Bien, la derivada de y nos queda de esta manera, simplificando nos queda esta ecuación que tenemos aquí, que es y' igual a 4 por, entre paréntesis, x más el logaritmo de x por 2x, cerramos paréntesis, menos 8x más 2c sub 1x más c sub 2. Bien, ahora pasemos a hallar y' de 1, bien, la cual nos queda escrita de esta manera, 4 por, entre paréntesis, 1 más el logaritmo de 1 por 2 por 1, recordemos que esto nos da 0 porque el logaritmo de 1 es 0, menos 8 por 1 más 2c sub 1 por 1 más c sub 2, y esto tiene que ser igual a 0 por la letra, bien. Entonces, llegamos, resolviendo cuentas, a que la ecuación que obtenemos es 2c sub 1 más c sub 2 igual a 4. Bien, hacemos lo mismo y nos queda que y de 1 va a ser igual a 4 por el logaritmo de 1 por 1 al cuadrado más 4 por 1 al cuadrado más c sub 1 por 1 al cuadrado más c sub 2 por 1 igual a 0. Resolviendo, nos termina quedando, simplificando un poco, c sub 1 más c sub 2 igual a 4. Bien, planteamos un sistema de ecuaciones entre estas dos ecuaciones que obtuvimos. Bien, esta ecuación y esta ecuación. Bien, de esta forma el sistema que nos queda es, como primera ecuación, 2c sub 1 más c sub 2 igual a 4, y segunda ecuación, c sub 1 más c sub 2 igual a 4, donde c sub 1 va a ser igual a 0 y c sub 2 va a ser igual a 4, resolviendo el sistema. Bien, entonces la solución general con estas condiciones va a ser y igual a 4 por el logaritmo de x por x a la 2 menos 4 por x a la 2 más 4x. Continuamos con el teorema unicidad de la solución.
Este teorema plantea que sea E una ecuación definida como la derivada segunda de U más K por U igual 0, y sean F y G dos soluciones de la ecuación. Hay que recordar que las soluciones de este tipo de ecuaciones son funciones, tales que f de 0 es igual a g de 0 y f' de 0 es igual a g' de 0. Entonces se va a cumplir que f de x es igual a g de x para todo x real. Comencemos con la demostración. Primero definamos una función auxiliar h tal que h de x es igual a f de x menos g de x. Lo que haremos es probar que h es la función nula para todo x real. La función h también es solución de la ecuación E, ya que se trata de una combinación lineal de dos soluciones. Por el hecho de ser solución de la ecuación, h segunda más k por h es igual a 0. Por lo tanto, h verifica que la derivada segunda de h es igual a menos k por h. Derivando sucesivamente, vamos a obtener que la derivada tercera de h es menos k por h'. La derivada cuarta de h es igual a menos k por h segunda, que es igual a menos k al cuadrado por h. Y así sucesivamente hasta lograr generalizar las derivadas. Por lo cual obtenemos que si la derivada de h es de orden par, nos va a quedar igual a menos k a la m por h. Y si es de orden impar, nos va a quedar igual a menos k a la m por h'. Por lo cual de esto podemos concluir que las derivadas de todos los órdenes de h en 0 son nulas, debido a que h está definido como f menos g, y por hipótesis sabemos que f de 0 es igual a g de 0, que es 0. Por lo tanto, h de 0 nos va a quedar igual a 0. Lo mismo pasa con la derivada. h' de 0 nos va a quedar igual a 0 debido a que por hipótesis f' de 0 es igual a g' de 0, que es 0. Teníamos por parte anterior que las derivadas de todos los órdenes de h en 0 son nulas. Por lo tanto, el polinomio de Maclaurin asociado a la función h es el polinomio nulo en x igual 0. Recordemos que el resto de Taylor lo podemos plantear como la siguiente igualdad. El resto de Taylor es igual a la función menos el polinomio de Taylor. En nuestro caso, el polinomio de Taylor es el polinomio nulo. Entonces, el resto de Taylor es igual a la función h. Probaremos ahora que h de x es igual a 0 para todo x real. Tomaremos un x real, demostraremos que el valor absoluto de h es menor que un epsilon para todo epsilon positivo. El único posible es x igual 0, y esto concluirá nuestra demostración. Una vez tomado nuestro x, consideramos un alfa real, de modo que el valor absoluto de x sea menor que alfa. El resto de Taylor puede escribirse en la fórmula del resto de Lagrange. Θ en este caso es un número real que pertenece al intervalo abierto AX o al intervalo abierto XA. En nuestro caso, A es igual a 0. Considerando que h es la expresión de Lagrange del resto de Taylor, tenemos que el valor absoluto de h es igual al valor absoluto de la expresión del resto visto anteriormente, que esta, a su vez, es menor que el valor absoluto de la expresión del resto cuando x toma el valor absoluto alfa, de acuerdo a qué alfa consideramos. Si consideramos n más 1 sea par, el orden de la derivada de h es par. Recordando la expresión encontrada, para este caso sustituimos h a la n menos 1 de θ por dicha expresión. H de θ es un número real que llamaremos m. M es una cota superior de la función valor absoluto en el intervalo abierto menos alfa alfa. El razonamiento anterior, como ya dijimos, fue para el caso donde n más 1 es par. M es una cota superior de la función. El valor absoluto de alfa en el intervalo menos alfa alfa lo asegura el teorema de Weierstrass para funciones continuas. El último término, si lo analizamos, podemos hacerlo tan pequeño como deseemos, ya que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Con lo que la desigualdad prueba que h de x es igual a 0 para x perteneciente al intervalo menos alfa alfa.
Las ecuaciones diferenciales se pueden aplicar en muchas leyes de la naturaleza, ya que éstas se pueden expresar a través de una ecuación diferencial. Por ejemplo, si dt representa la altura de un objeto en caída libre, entonces esta es su velocidad y esta es su aceleración, la cual es constante igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial. Si P de T representa el tamaño de una población de bacterias en pleno crecimiento, la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la población. Y esto es una ecuación diferencial. Si I representa la intensidad de corriente eléctrica en un circuito eléctrico, I de T satisface esta igualdad. Y esto es una ecuación diferencial. Tenemos un circuito RLC en serie con una resistencia de 200 ohms, una inductancia de 5 henrys y una capacitancia de 0,001 farads. El voltaje de entrada que se le aplica es igual a 100 seno de 10t volts. Vamos a calcular cuál es la carga en cualquier tiempo t y tenemos como condiciones iniciales que la carga y la corriente inicial en el tiempo 0 son 0. Tenemos que la resistencia es de 200 ohms, la inductancia es de 5 henrys y la capacitancia es de 0,01 farads. Y el voltaje de entrada era 100 por seno de 10t volts. Acá lo que hicimos fue hacer, es como la fórmula dice que es 1 sobre la capacitancia, hicimos esa división y nos da 1000. Si observamos, todos estos coeficientes son divisibles entre 5, así que vamos a hacer esa división para simplificar un poco nuestra ecuación, obteniendo la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, que es lo que vamos a resolver. Sabemos que la solución de esta ecuación va a ser la suma entre una solución particular de la ecuación homogénea, una solución general de la ecuación homogénea más una solución particular de la ecuación no homogénea. Comenzamos hallando la ecuación general, la solución general de la ecuación homogénea. Para eso utilizamos el polinomio asociado, al cual le vamos a hallar las raíces. En este caso nos da que tiene dos raíces reales distintas. Por lo tanto, la solución general va a estar dada por la fórmula C1, que es una constante, por E, en cuyo exponente va a tener la primera raíz multiplicada por la variable que esté, más C2, que también es una constante, por E, y en el exponente voy a tener la segunda raíz multiplicada por T, que es mi variable. Voy ahora a determinar la solución particular de la ecuación no homogénea utilizando el método de coeficientes indeterminados. Como observamos que acá tenemos la función seno, proponemos una solución particular de la forma A por coseno de 10t más B por seno de 10t. Hacemos la derivada primera y la derivada segunda. Recordamos que la derivada de coseno es igual a menos seno por menos seno de 10t, de la función que tenemos acá adentro, por la derivada de 10t. Y la derivada del seno va a ser coseno, también de la misma función, de la misma expresión, por la derivada de lo que tenemos acá adentro. Derivando dos veces obtenemos estas tres ecuaciones. Lo que hacemos es sustituir cada una de ellas en mi ecuación a resolver. Por lo tanto, tengo primero la derivada segunda, que la tenemos escrita acá, más 40 por la derivada primera, ¿sí? Esa, que la tenemos escrita acá, más 20 por QP, que es esta que tenemos acá arriba, igualada a 20 por seno de 10t. Hacemos las distributivas correspondientes y los agrupamos, ¿sí? Por un lado tenemos el multiplicado por seno y por otro lado tenemos multiplicado por coseno. Como sabemos que nos tiene que dar 20 por seno de 10t, entonces todo esto que tenemos acá adelante, todo este factor, tiene que ser igual a 20 y todo este factor tiene que ser igual a 0 porque esta parte se nos tiene que anular. Así escribimos el siguiente sistema, ¿sí? Cuyas incógnitas son A y B, lo resolvemos y nos da que A es igual a menos 4 sobre 85 y B es igual a 1 sobre 85. Entonces escribimos nuestra solución particular y
¿sí? Donde teníamos el A y el B, vamos a poner los valores que obtuvimos. Nos queda entonces menos 4 sobre 85 coseno de 10t más 1 sobre 85 seno de 10t, siendo esta ecuación que tenemos acá una solución particular de la ecuación no homogénea. Como dijimos al inicio, la solución va a estar dada por la suma de estas dos ecuaciones que encontramos, por lo que Q va a ser igual a C1 por E a la menos 20 más 10 raíz de 20t más C2 E a la menos 20 menos 10 raíz de 20 por t más la solución particular de la no homogénea, que es la que hallamos ahora finalmente. En toda esta fórmula tenemos la ecuación general para la carga del sistema. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta las condiciones iniciales del problema, que me decían que la corriente inicial, que es la derivada primera de la carga en el tiempo 0 es igual a 0, y que la carga inicial en el tiempo 0 es igual a 0. Esta es la fórmula que obtuvimos en el pizarrón anterior. Entonces, bueno, vamos a sustituir el tiempo, ¿no? Toda la variable t, que es el tiempo, lo vamos a sustituir por 0 en nuestra ecuación. Sabemos que la carga inicial es 0, ¿sí? Y bien, los exponentes se me van a anular porque están multiplicados por 0, por lo tanto me va a quedar solamente la constante C1. Me va a suceder lo mismo en este segundo término, ¿sí? Se me va a quedar 0 el exponente, por lo tanto voy a quedar 0 es 1, me va a quedar solamente la constante C2. Acá 10 por 0 es 0, acá también 10 por 0 es 0. Sabemos que coseno de 0 es 1, por lo tanto menos 4 sobre 85 por 1, me queda ese menos 4 sobre 85. Seno de 0 es 0, lo que hace que todo este término se me anule, obteniendo entonces esta primera ecuación con las constantes C1 y C2. Para trabajar con la corriente inicial, primero tengo que derivar, ¿sí? La ecuación de la carga. Tenemos acá la derivada de esa ecuación y vamos a hacer lo mismo. Vamos a evaluarla en el tiempo 0. Sustituimos todos los tiempos, los sustituimos por 0 y vamos a obtener algo parecido. E a la 0 me va a quedar 1, por lo tanto me va a quedar el factor menos 20 más 10 raíz de 20 C1, que es lo que tenemos acá, más, nuevamente, e a la 0 es 1, por este otro factor, que es menos 20 menos 10 raíz de 20, C2, que es lo que obtenemos acá, más 8 sobre 17, seno de 0, que dijimos que seno de 0 es 0, por lo tanto todo este término se me anula. Coseno de 0, acá me faltó sustituirlo, 2 sobre 17, me va a dar 2 sobre 17, obteniendo entonces la segunda ecuación con C1 y C2 para resolver. Escribí acá entonces el sistema para poder hallar los valores de C1 y C2. Los invito a que los resuelvan ustedes en su casa y verifiquen que la solución para C1 es 2 sobre 85 más 7 raíz de 2 sobre 340, y para la constante 2 es 2 sobre 85 menos 7 raíz de 2 sobre 340. Entonces sustituimos C1 y C2 en la ecuación de la carga, como lo tenemos acá escrito en rojo, y de esa forma obtenemos la fórmula general para calcular la carga del sistema en cualquier tiempo t, ¿sí? Particularmente de este sistema RLC.